días, hermanos queridos. Ya siendo 1:15 para las 7 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo este devocional que tenemos de lunes a sábado, con la intención de que usted y yo tengamos una disciplina de búsqueda, una disciplina espiritual. Qué mejor que poder estar cada mañana apartando un momento de tu mañana para meditar la palabra y poder así luego tener tu momento de oración o de búsqueda. Y nuestra intención es esta, poder bendecirte a través de la palabra esta mañana. Así que les saludo a los que están ya conectados. Les comento, estoy con mi hermana María Angélica San Martín de Santiago. Ella está acá en el teléfono, escuchando. Así que yo sé que ya la saludé, pero le mando un tremendo abrazo a mi hermana María Angélica. Qué bueno que podemos estar conectados vía telefónica. Juanito Astorga, desde acá del sector de Labranza. Mi hermana Elena López de Victoria, saludos queridos. Mi hermana Patricia Vera Cifuentes de allá de Lonquimay nos está saludando, un abrazo. Luis Muñoz de San Patricio, bendiciones querido, un abrazo. Alejandrito Sangüesa acá de Temuco, un abrazo querido, buenos días. Mi querida hermana Jacqueline Burgos de allá de Vilcún, mi hermana María Gutiérrez de Vilcún, un abrazo. Claudita Muñoz de Puerto Montt, un abrazo querida, bendiciones. Marley de Vilcún, bendiciones también querida. Mi hermana Erika González, un gran abrazo. Mi hermana Eliana Contreras, muy buenos días. Ayer extrañé, pero salí temprano a trámite, dice confiada en Dios que ya hizo la obra. Y estoy aquí celebrando esa victoria de parte de nuestro Padre. Amén. Un abrazo, hermana Eliana, de allá de San Patricio. Mi hermana Alicia Martínez, de acá de Temuco, también nos saluda. Los saludo a todos y seguimos lo que hemos estado meditando la Escritura y vamos a seguir confirmando lo que estuvimos viendo este día domingo, y parte de este adiestramiento y activación de la fuerza del Espíritu, de enfocarnos en lo correcto, está muy ligado a la manera de pensar que tenemos. Y yo quiero contarte algo. La Escritura en el libro de Marcos, capítulo 7, que lo he tomado como base, yo le aconsejo que lo lea ahí desde el versículo 1 en adelante. Usted pueda poder darse cuenta de cómo Jesús enfrenta a los fariseos que ellos defendían firmemente sus tradiciones, más que la verdad de la palabra. Y yo he trabajado mucho en Marcos del 7, del 1 al 23, así que yo le aconsejo que lo lea para que se tome de esto. Y hay cosas que yo he rescatado de ahí, y una de las cosas que Jesús los confronta porque ellos son capaces de defender sus tradiciones que se traspasan hablándose unos a otros. De hecho, el conflicto que ellos tienen es que los discípulos no se lavan las manos al comer, y para ellos era una falta eso. Y el Señor los confronta, que son sus tradiciones. Mucha gente es más fiel a las tradiciones que a la verdad de la palabra. Es más, Jesús le dice que ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones. La palabra tiene un poder. El poder de la palabra de Dios, querido, se desata cuando tú y yo la creemos. Cuando yo creo esta palabra y hablo esta palabra, activo el poder que esta palabra aporta. La Biblia en sí no tiene ningún poder. Hay gente que deja la Biblia abierta en el Salmo 91 a veces. Te tengo que decir, no tiene ningún poder, es un libro. Es que tú medites en esta palabra como lo hablábamos ayer, hables esta palabra, crea esta palabra, en lo que va a generar que el poder de esta palabra se active en tu vida. La fe se desata a través de las palabras de fe basadas en la palabra de Dios. Por eso Jesús les habló acerca de eso a los fariseos. Y él dice ahí en el versículo 13 del libro de Marcos 7, dice, invalidando la palabra de Dios, les dice él, con vuestra tradición, y mire lo que dice, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué te quiero hablar esta mañana? Quiero decirte algo que debes entender. Tu manera de pensar no es tan tuya. La manera de pensar que nosotros tenemos, y un poco lo hablamos el domingo, ha sido influenciada por alguien que te ha manifestado su manera de pensar. Tu forma de pensar natural, el ser humano físico, ¿no es cierto? El natural, que hablábamos que los pensamientos son impulsados por la experiencia, por lo que se le ha enseñado, ¿se acuerda? Y por la herencia, bueno, eso me muestra que nuestra manera de pensar no es tan propiamente mía. Y tengo un punto, y vamos a hablar 3 cosas esta semana. Y este punto, el número 1, es este. Si tú estás anotando y quieres meditar luego en este tipo de enseñanzas, anótalo. Tu manera de pensar siempre, querido, siempre será influenciada
por otro que te manifiesta su manera de pensar. ¿Y en qué me baso para decir esto? Lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ellos transmitieron su tradición de boca en boca y le dieron más fuerza a la tradición que a la verdad de la palabra de Dios. O sea, siempre tú y yo somos influenciados por alguien que nos manifiesta su manera de pensar. Usted lo ve en la televisión. Como dicen los periodistas, tienen algunos estudios y ellos le llaman el cuarto poder, el poder de la influencia que ellos ejercen por los medios, la información. El ser humano desarrolla huella en su mente. Cuando tú recibes algo en forma repetitiva, se te empieza a hacer una costumbre oírlo y después se te hace normal. Hoy día en la mañana le contaba a mi hermana María Angélica que desperté súper temprano con mi gato y meditaba en la mañana. ¿Cómo hoy día hemos asumido como normales cosas que no son normales? ¿Por qué se han asumido así? Por la información que se recibe, el bombardeo de pensamientos que te manifiestan, pensamientos ajenos a la palabra de Dios, pensamientos mundanos que le dan duro en la televisión, en el internet. La gente conversa de esto y han asumido como realidad y como normalidad algo que no es normal. Hoy día minorías desviadas sexualmente hacen ver normal cosas tremendas y terriblemente anormales. Por eso usted tiene que ser cuidado con lo que está escuchando, porque todo lo que tú escuchas te va a influenciar en tu manera de pensar. Por eso tú tienes que aprender a pasar tiempo dejándote influenciar por la palabra de Dios. ¿Cómo está, hermana Sandra? Buenos días. Mi hermana Verena Cortés de Lonquimay, buenos días. Déjate influenciar por la palabra, déjate influenciar por el Señor, déjate influenciar por la verdad. Y para eso necesitas pasar tiempo repetitivo escuchando la palabra de Dios. Porque hoy día tú y yo estamos llenos de argumentos por tradiciones, que me dijo el pastor, es que me dijo el hermanito, es que me dijo mi abuelita, es que me dijo tal. Yo te digo, ¿qué dice la palabra de Dios, mi amado? Entrenémonos en esto, adiestrémonos en esto, en conocer la verdad y meditar la verdad. Pero ¿cómo sabe, pastor, que esto funciona así? Simple, Adán y Eva, usted lo puede ver. Vaya a la Escritura, lea Génesis. Génesis 3, del 1 al 7, se va a dar cuenta cómo Adán y Eva fueron influenciados en su manera de pensar. Ellos tenían la dirección directa del Padre. Adán tenía la dirección directa del Padre, de que podían comer de todos los árboles del huerto, pero del que estaba en medio del huerto no comerían. Y él tenía la responsabilidad de traspasar esa información a Eva, y seguramente no fue repetitivo, porque Eva fue muy influenciable cuando Satanás la influenció con su manera de pensar. Y es más, le distorsiona la verdad de la palabra a Eva. Léalo en la Escritura. Y Eva creyó a lo que Satanás le dijo. Prestó oído a lo que no tenía que prestar oído. Mi amado, no prestes oído a lo que no debes prestar oído. No te olvides lo que te estoy enseñando. Tu manera de pensar siempre será influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Mi amado, déjate influenciar por Dios. No escuches las voces equivocadas. Escucha las palabras de bendición que Dios tiene para ti, no las palabras de muerte que el enemigo tiene para ti. Lo aprendimos, Proverbios 4:23. Tus pensamientos determinan el destino de tu vida. Tu manera de pensar determina hacia dónde tú vas a llegar. No te dejes influenciar. Adán y Eva se dejó influenciar y Eva influenció a Adán. ¿Con qué? Con palabras. Prestaron atención a lo equivocado y eso los llevó a cometer el tremendo error de que no murieron físicamente, sino que ellos murieron espiritualmente, y esto trajo el caos al mundo que hoy día tú y yo vemos. Entonces la Escritura me muestra que somos seres influenciables, que somos personas que la manera de pensar que tenemos, siempre hay alguien que nos está influenciando. Por eso insisto, déjate influenciar por la palabra. Podemos ver en la Escritura, yo te invito a que tú puedas leer el libro de Segunda de Samuel. Yo no voy a leer todo el texto, es parte de una enseñanza que hace mucho tiempo Dios me dio. Cuando Dios me habló esto hace como 1 año y medio atrás, de enseñar a la gente cómo estoy pensando, yo decía, Señor, nadie está enseñando estas cosas. Y me decía, si no es que tenga que alguien estarlas enseñando, es que está aquí en la Escritura y el pueblo está engañado y está turbado y está sin disfrutar la plenitud que yo he ganado para ellos en la cruz del Calvario, por causa que no creen mi palabra, creen más lo que el sistema les dice, creen más lo que alguien les dijo que lo que yo digo.
Entonces no te dejes influenciar por voces incorrectas, déjate influenciar por la palabra de Dios. En el libro de Primera de Samuel, para que usted lo lea, le voy a dar tarea hoy día, ¿se fijan? Segunda de Samuel, pero es para que usted vea que lo que le estoy hablando tiene un asidero bíblico. En Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 14, no lo voy a leer todo, está la situación de Absalón cuando se subleva contra el rey David, su propio padre. Absalón que evaluó una injusticia. Absalón que sufrió una situación con su hermana cuando su hermanastro la viola, el hermano viola a su hermana y él habla con su padre para que haga justicia. Y como David no hizo lo que Absalón quería, Absalón se molestó, no perdonó a su padre. Yo tengo una enseñanza con respecto al rencor, y eso es lo que le ocurre a Absalón, se levanta rencor en su corazón. Y aquí dice la Escritura que Absalón se fue de la casa de David. Se fue con una mala intención. Lo que Absalón quería, ¿sabes a qué punto llegaron los pensamientos de Absalón contra su padre? De querer matar a su padre. Segunda de Samuel es, Alejandro, Segunda de Samuel 15, del 1 al 14. Para que lo corrija ahí, Alejandrito. Y dice el versículo, Segunda de Samuel 15, versículo 1, dice que aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Cuántas personas tomó Absalón? 50 personas. 50 personas a las cuales él empezó a influenciar con su manera de pensar. ¿Estaba equivocado Absalón? Por supuesto. ¿Cómo va a estar bien que un hijo quiera eliminar a su padre? Está mal. Pero él persistió en esa manera de pensar, y no solo él, sino que tomó 50 hombres y se fue con ellos y siguió influenciando a estos 50 hombres. Y si usted lee el versículo 13 de Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13, dice que un mensajero vino a David después de que todo lo que ocurre aquí, como pasó el tiempo y Samuel se escondía en el bosque, y cuando iba gente a consultar a David, él les hablaba y decía: yo soy el hijo del rey, consulten conmigo. Y él empezó a influenciar a la gente, y dice el versículo 13 que un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. 50 hombres fueron influenciados primero. Pero Absalón fue traspasando su manera de pensar al punto de turbar a todo el pueblo de Israel. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y le dice entonces David, dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. La influencia, ¿te das cuenta? La influencia es la manera de pensar, porque alguien le transmitió su manera de pensar. No te olvides lo que te estoy enseñando. Tu manera de pensar siempre será influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Entonces ten cuidado con lo que estás oyendo. Ten cuidado a qué estás dando atención en tu vida. ¿Qué tipo de pensamiento te estás permitiendo? Porque esos te van a influenciar en tu manera de pensar. Y tu manera de pensar va a determinar tu futuro, querido, querida. Les doy otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 32, una historia muy conocida. El becerro de oro. El becerro de oro. Moisés va al monte a buscar las tablas de la ley. Y cuando él estaba allá, dice la Escritura, en el capítulo 32 de Éxodo, versículos 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo viene a influenciar, queridos, al sacerdote Aarón. ¿Y sabe qué? Fue influenciado, porque el mismo Aarón en el versículo 2 le dice que aparte los zarcillos de sus orejas y traigan el oro y lo funden y hacen un becerro de oro. ¿Quién conduce todo esto? ¿Quién fue? Aarón, influenciado por el pueblo.
influenciado por un pueblo que habló a su oído y él prestó atención a palabras y pensamientos equivocados y lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Y el versículo 4 dice que él tomó de las manos de ellos y les dio forma de un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, mira qué terrible, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué atroz! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que el Señor le habla a Moisés. Moisés tiene que venir a corregir, pero ¿sabes qué es tan terrible esta manera? Que a veces nos justificamos nosotros, caemos en la justificación. No, es que es como cuando el rey Saúl hizo lo mismo, es que el pueblo quería que... Querido, no te dejes influenciar por pensamientos incorrectos. Ya voy terminando, ya la hora pasa súper rápido, pero quiero enseñar esto. ¿Cómo está mi hermano Luis Barría? Bendiciones. Y cuando, ¿sabes qué? Aquí en Éxodo, en el capítulo 32, verso 21, cuando Moisés enfrenta a Aarón y dice que le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Le dice. Él sabía que había sido influenciado. Y mira la respuesta de Aarón. No se enoje mi señor, dice, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aarón le echa la culpa al pueblo, siendo que él fue que prestó oído a lo que no debía prestar oído. Y verso 23 dice, porque me dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice el verso 24, mire la respuesta. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y salió este becerro, como si no él supiera que él fue el que se cedió a esa manera de pensar. A veces nos pasa eso, nos cedemos a pensamiento equivocado y dicen, no sé por qué estoy viviendo esto. ¿Te das cuenta que sí hay una razón por qué estamos viviendo cosas que Dios nunca ha deseado para nosotros? Y alguna de esas razones puede ser que te hayas dejado influenciar por pensamientos incorrectos. Mi amado, tu manera de pensar siempre será influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Entonces, aprendamos hoy esto. Dejémonos influenciar por la palabra de Dios. Dejémonos influenciar por el Señor. Filipenses 4:8 dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. Pensemos en lo correcto. Pensemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. La Escritura dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Mis amados, dejémonos influenciar por lo correcto. Déjate influenciar por la palabra de Dios. Por eso ayer le enseñé, medita, habla, está hablando la palabra, está hablando la verdad. Sobre todo cuando se te levantan pensamientos incorrectos. Sobre todo cuando estás siendo bombardeado de pensamientos incorrectos. Levanta la palabra, levanta la verdad de la Escritura y déjate influenciar por el Señor. Porque a veces el estar creyendo cosas incorrectas, lo que ha ocurrido contigo, que aun cuando la palabra de Dios dice cuál es tu realidad, tú no la gustas. Por eso el Señor le dijo, ustedes invalidan el poder de la palabra por sus tradiciones. La Escritura de Colosenses 3:2 que yo leí en la versión Nueva Biblia Viva, que lo expresa de esa manera. Pon tus pensamientos en lo correcto entonces, queridos. Quería soltar esta palabra esta mañana y darte herramientas esta semana para que sigamos desarrollándolo en lo que les enseñé el domingo. Profundicemos. Vuelve a escuchar el mensaje del domingo. Date tiempo de escuchar los devocionales. Comparte esto, comparte el culto del domingo, comparte el devocional del lunes, comparte el devocional de hoy día martes, compártele a la gente para que el pueblo de Dios salga de la esclavitud de pensamientos y tradiciones que los tienen atados hoy día y no pueden disfrutar de la plenitud que Dios tiene para ellos y para ti y para mí. Meditemos lo correcto. Pongamos oído a la voz correcta, queridos. Gracias, Señor. Saludo a mi hermana Elizabeth Jaque de allá de Lonquimay. Un abrazo, querida. Bendiciones. Mi hermana Edith Sandoval, de allá de San Ramón, que está saludando. Yaquita Acuña, que me saludó delante también ahí. Les saludo, les bendigo esta mañana.
Edith Sandoval, dije yo, de Edith Sandoval Gallardo, de allá de Codingüe, de Vilcún. Y mi hermana Sandra Busto, que es de allá de San Ramón. Un abrazo, queridos, bendiciones. Queridos, tome esta palabra esta mañana y ponga atención. ¿Qué está oyendo usted? ¿A qué está prestando atención? No te olvides este primer principio que les enseñé hoy día. Tu manera de pensar siempre será influenciada por otro que te manifiesta su manera de pensar. Un abrazo. Les amo, bendecidos. Que tengan un precioso día martes. Y estamos en contacto. Mañana en la mañana nuevamente otro principio. No te olvides, 6:45 de la mañana estaremos recibiendo la palabra de Dios. Les amo, iglesia. Un buen día, muy pero muy bendecidos. Estamos en contacto, ¿ah? Medite la verdad. Repase lo que aprendió hoy día. Bendecidos.